¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motesi University, alto nivel académico y espiritual. El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales, licenciatura en artes ministeriales. Te conviene. Alberto Motesi University. Estudia, prepárate, es tu tiempo. Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com. Una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Y cuando la iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Martin Luther King Jr. Bienvenidos a Controversial con el doctor Alberto Motesi, el punto de encuentro de ideas, propuestas, diferentes puntos de vista, pero solo la verdad tiene que vencer. Un programa para gente que piensa. ¡Comenzamos! Un presidente colombiano resumió la euforia que reinaba en su región en 2011 de la siguiente manera: esta puede y debe ser la década de América Latina, sostuvo él. Pero este subcontinente que suele desperdiciar oportunidades terminó la misma década marcado por un creciente clima de desilusión y hasta con protestas y estallidos sociales en algunos países. América Latina figura hoy a la saga de otras regiones en distintos indicadores, desde los que miden la producción hasta los que evalúan la calidad educativa. Por ejemplo, en la lucha contra la corrupción hubo investigaciones que desnudaron ilícitos de empresarios y políticos, incluidos presidentes o expresidentes en varios países, como el mega escándalo Odebrecht. Pero también aparecieron sospechas de abusos por parte de jueces y fiscales que combaten esos delitos, y en diferentes países predomina la idea de que empeora la corrupción en el gobierno. Un ejemplo tiene que ver con el retroceso en la economía. La economía latinoamericana parecía acelerar con motor de Fórmula 1 en 2010, con una expansión de 5.8%, pero ahora terminó la década a velocidad de monopatín. La tasa de crecimiento promedio de las economías regionales este año será del 0,1%, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, divulgadas recientemente. De proseguir este escenario, el septenio 2014-2020 sería el de menor crecimiento económico en la región en los últimos 40 años, señaló la CEPAL. Además, registró caídas del consumo y Producto Interno Bruto per cápita, una pérdida sostenida en la calidad del empleo y un aumento en la tasa de desocupación regional,
Llegó a 8.2% en promedio el año pasado. Esto significa que actualmente habría más de 25 millones de latinoamericanos en búsqueda de un trabajo formal. ¿Cómo es posible que la región haya pasado de aquella bonanza que deslumbraba al mundo al sombrío panorama actual? Hoy con nosotros el doctor Alberto Motesi, autor de 17 libros. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Recibió el micrófono de oro de la NRB en Washington, D.C. por su excelencia en las comunicaciones. Jeannie Lane, experta en asuntos morales, autora y conferencista, fundadora del movimiento Braveheart, que se enfoca en la mujer y la familia. José Luis Sáenz, comunicador creativo, movilizador urbano, anfitrión de diversos programas de radio y televisión. Hoy hablamos de justicia, don Alberto Motesi. ¿Qué hace un evangelista hablando de justicia? Cuénteme. Creo que es central en la Escritura. Por ejemplo, el tema tan usado en el púlpito, el del pecado sexual, tiene 93 referencias en la Biblia. El gran tema, no solo para un evangelista, para cualquier persona de la gracia del Señor, lo central del Nuevo Testamento, tiene 500 referencias bíblicas. El tema de la justicia, José Luis, 1060 referencias bíblicas. Algo tenemos que aprender, nos está llamando la atención ahí, ¿no? Tengo la impresión que es algo absolutamente central en el corazón de Dios. Bueno, y si hablamos de justicia, Jeannie, con la bienvenida, ¿qué es justicia entonces para nosotros? Un principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad. Estamos refiriéndonos al diccionario porque eso es lo que es la justicia y dando a cada uno lo que le corresponde. Es calidad de justo, es equidad, es rectitud, es imparcialidad. Eso es justicia, José Luis. Y todos nuestros países en Latinoamérica, don Alberto, están pidiendo justicia, justicia, y no se revela, no hay una sensación de justicia en nuestros países. ¿Qué relación tiene entonces toda esta violencia en nuestros países con la justicia que estamos buscando? Mucha de la violencia es no toda, pero mucha es el resultado de la injusticia. Hay violencia de las pandillas, hay violencia del narcotráfico, hay violencia intrafamiliar, pero la violencia principal para mí se deriva de la injusticia institucional. Wow. Un gobierno que ejerce presión sobre los ciudadanos, un gobierno que usa como le parezca bien, pero no cumple realmente la constitución de su país. Un gobierno que tenga presos políticos, por ejemplo. Lo primero que revela a mi entendimiento es su enorme temor. Cuando un gobierno tiene que poner a opositores en la cárcel porque piensan diferente, está revelando una injusticia con letras mayúsculas. La injusticia del abandono de los pobres, de los más frágiles de la sociedad, la injusticia de abandonar a la niñez y a la vejez, los extremos de la vida. Hay tantas manifestaciones que son un encuentro entre la violencia y la injusticia. Me parece muy bien, pero hasta aquí no veo el nombre de la iglesia por ningún lado y creo que somos responsables del abandono del pobre, el abandono de la viuda. Es más, son enseñanzas que el Señor nos pidió y nos demandó que hiciéramos como iglesia. Y en esta lista de injusticias todavía no veo la institución de la iglesia, don Alberto. ¿Tenemos algo que ver? No sé qué piense Jeannie, pero creo que bíblicamente hablando, el juicio debe comenzar
en el pueblo de Dios. Y hay que haber un entendimiento bíblico de lo que es la injusticia. Si nosotros vemos en Levíticos 19:15, podemos leer, no harás injusticia en el juicio, ni complaciendo al pobre, ni favoreciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Uno ve que aquí está claro que hay una base de justicia. Deuteronomio 6:25 dice, y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos. Y habrá justicia para nosotros si observamos esos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Muy interesante. La justicia la buscarás para que vivas. O sea, que la justicia es clave aún en determinar nuestro tiempo de vida en la tierra. Qué promesa. ¿Qué viene a la mente de ustedes dos cuando recordamos a Jesús limpiando el templo? ¿Fue un hecho revolucionario o fue un acto de justicia? Ahí nosotros podemos ver claramente Jesús siendo justo, colocando orden donde había un desorden, quitando la corrupción y estableciendo la justicia. ¿No lo percibe de esa forma? Y sí, a veces toca hacer eso, pero a la injusticia que yo me refiero es que la iglesia también ha quebrado algunos principios y que es muy fácil, don Alberto, gritar desde las esquinas con pancartas, justicia, justicia, pero cuando en la misma iglesia no se están haciendo los principios, no se están aplicando, los predicamos muy bien, pero no los ejercemos ni los llevamos a la luz de la acción. Y hasta ahí nos quedamos. Somos parte de resolver la injusticia en nuestras calles como iglesia. Absolutamente. Como decíamos hace un rato, el juicio comienza en la casa de Dios. Y creo que el proceso bíblico, humíllense, quebrántense, arrepiéntanse, es el comienzo de ir hacia una justicia más plena. Tiene que comenzar dentro de la casa del Señor. Tiene que haber un entendimiento claro. Necesitamos hacerlo urgentemente para poder pararnos frente a la sociedad y declarar, meter el dedo en la llaga de la injusticia. Bueno, me parece, Ginny, es que si nuestras naciones están divididas, derecha e izquierda, la iglesia está más dividida que nunca. La iglesia tiene más derecha y más izquierda que el mismo gobierno y necesitamos en unidad empezar a aplicar estos principios para que verdaderamente seamos sal y luz. Pero no debería ser así. Si la iglesia parte del principio moral bíblico, todo el mundo estaría unido en una sola mente, en un solo corazón. El problema es que no estamos siguiendo principios establecidos. Al no hacerlo, va a existir derecha e izquierda. Solo hay una dirección, solo hay un camino. Y la iglesia ha olvidado de mirar esos principios con claridad y todas las decisiones de voto, decisiones de gobierno, tienen que ser basadas en principios morales, principios bíblicos establecidos, preestablecidos por Dios mismo. Al no hacerlo vamos a tener consecuencias, vamos a ver la injusticia dentro de la casa de Dios. Lo que estamos viendo. Este es un tema crucial. Usted sacó algo como abogado del diablo. ¿Qué le parece? Sacó un tema sumamente crucial. En toda América Latina vemos en cada nación el país partido por la mitad. Así es. Y eso se proyecta también en la iglesia. Yo creo que la iglesia no puede estar dividida políticamente. La iglesia debe ser dirigida no por un partido político, sino por los principios del reino de Dios. Ahí está. Absolutamente. ¿Cómo voy a votar? ¿A quién voy a apoyar? ¿Qué principios voy a defender? No puede depender del partido político, de mi interés, de mi simpatía, sino de lo que dice la Biblia. Está usted apelando a la máxima plenitud de la madurez del cristiano para poder vivir en ese nivel, don Alberto. ¿Se puede? Eso le toca a la iglesia. ¿Qué de la nación? ¿Qué del ciudadano común y corriente? Porque las naciones, es evidente, están divididas y cada vez más la derecha y la izquierda cada vez se alejan más de una luz. La nación es un reflejo de la iglesia. Lo que ocurra en la iglesia va a permear la vida de una nación. No es al revés, no es al revés. Por eso la responsabilidad crucial de la iglesia
de entender la justicia, de entender los principios del reino de Dios, de entender la mente de Dios y transferirla a la sociedad humana. Y votar con justicia, porque al entender los principios morales, uno va a tomar la decisión correcta en el día del voto. Uno va a colocar a jueces justos, va a establecer gobernantes justos, presidentes justos, personas justas para tener una nación justa. Pero si la iglesia se omite, no vota con justicia, la consecuencia será grave. ¿Cuál será la consecuencia, doctor Alberto? Ginny, la injusticia. Acaba de mencionar jueces. Para mí, la Corte Suprema de Justicia es lo más importante, mucho más que el presidente de un país. En América Latina tenemos un estilo presidencial. El presidente es la mamá de Tarzán, la última Coca-Cola en el desierto. Me encanta mucho más el sistema europeo parlamentario, pero en el sistema completo de una nación veo a la Corte Suprema como el elemento más importante. Pero en América Latina hay jueces sujetos al Poder Ejecutivo, algo totalmente contrario al sistema democrático. Para que haya democracia tiene que haber una separación absoluta entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Jueces son comprados por empresarios. Hemos tenido el mega escándalo Odebrecht, una situación incomprensible a nivel continental. Y luego tenemos la avaricia como un elemento pecaminoso que permea la sociedad humana y que impide la prosperidad de todos. ¿Cómo puede ser, Ginny, José Luis, que haya tantos pobres en América Latina? ¿Cómo puede ser que no salimos de este hoyo de miseria y de necesidad económica? Creo que los empresarios deben aprender que no todo es ganancia para ellas y ellos, sino llegó el tiempo de comprender también a la comunidad y a sus empleados. Sí necesitamos un capitalismo controlado, regulado, compasivo, para que acabemos con la avaricia. Estamos de acuerdo entonces que estamos llamados a hacer justicia y nosotros, la iglesia, es quien debemos comenzarla, ¿verdad? Uno de los capítulos más interesantes es Isaías 61. Voy a leer apenas algunos versículos, si me permiten. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. El versículo 3 dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. El 8 me brinco, porque Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, por holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y sigue hablando sobre la justicia. ¿Qué pasaje? Es un llamado muy fuerte para nosotros. ¿Qué pasaje? Seguimos hablando entonces, don Alberto. Vamos a un cierre de pensamiento con don Alberto. Ginny, qué bueno que estuviste con nosotros. Gracias. Don Alberto, vamos a un pensamiento con usted. No se vaya, esto es controversial. En el Evangelio del Reino de Dios, todo es el resultado de la gracia de Dios. Cuando comparte, por ejemplo, las bienaventuranzas, estará diciendo Jesús, felices son los que lloran, porque el llanto los convierte en virtuosos y por consecuencia recibirán la recompensa que merecen los virtuosos. O estará diciendo mejor, dichosos son los que lloran, porque Dios muestra la gracia y actúa para liberarnos de nuestras tristezas. Las bienaventuranzas se basan no en la perfección de los discípulos, sino en la venida de la gracia de Dios. Nosotros participamos en la gracia liberadora. La gracia tiene
la forma de Cristo. La gracia tiene la forma del reino, de las bienaventuranzas, del camino de Jesús. No es la justificación mediante nuestras buenas obras. Sin embargo, incluye nuestra participación. Jesús nos está diciendo: vengan y síganme, humíllense, permítanme que les haga nacer otra vez. Y mientras me siguen, mientras se entregan, se someten, mi gracia irá reproduciendo en una pequeña medida mi propio carácter en ustedes. Cada bienaventuranza comienza con el gozo, la dicha, la bendición de participar en la gracia de la liberación de Dios. Por ejemplo, la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús enseña que los pobres espiritualmente, aquellos que han vivido humildemente, son los que participan en el reino de Dios. El enfoque del pobre en espíritu no está en su propia humildad o virtud, sino sobre la gracia y la compasión de Dios. Esta bienaventuranza incluye también a los pobres, los desposeídos materialmente. Los seguidores de Jesús participan en el reino de Dios al humillarse ante Dios, entregándose a Dios, dependiendo de la liberación de Dios y siguiendo a Dios en el cuidado de los pobres y de los oprimidos. En otras palabras, bienaventurados son los humildes ante Dios, los que se preocupan por los pobres y los humildes de la tierra. ¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motesi University, alto nivel académico y espiritual. El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales, licenciatura en artes ministeriales. Te conviene. Alberto Motesi University. Estudia, prepárate, es tu tiempo. Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com.